Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Donde quiera que usted se encuentre, reciba un fuerte abrazo fraternal de todo el equipo de su programa Suena Familiar. Estamos con ustedes sus amigas Rebeca López y Leti Cantú. Buenos días, Rebeca. Muy buenos días, Leti. Es un gusto saludarte y a usted que ha dispuesto este tiempo para escuchar la palabra de Dios en esta serie de 180 grados. Tema: el grito de la victoria. Hoy es viernes 29 de marzo. Recordamos el acontecimiento y regalo incomparable a la humanidad entera. Suceso que cambió el rumbo y el destino del hombre. Nos dio un nuevo comienzo, una esperanza y vida eterna, dándonos libertad completa. Nos reconcilió y acercó al nuestro Padre puro y bueno, entregando esa esencia que es el amor. Nos mostró el camino a seguir, derramando su sangre preciosa, nos justificó, nos santificó y nos redimió en Cristo. Estamos agradecidos y no nos queda más que postrarnos ante los pies de nuestro Salvador y Rey Jesucristo. Hoy es un día de victoria. Amén. Sí, escuchó usted bien. En la aparente derrota estaba la victoria verdadera y más grande que toda la historia de la humanidad podría vivir. Por eso hoy estamos llenas de gozo y de gratitud. Y no solo hoy, esto debe ser el estado continuo de todo hijo de Dios. Si tú has confesado con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y que resucitó al tercer día, entonces somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Si el anhelo de tu corazón es comprometerte con el Señor Jesucristo y hacer cambios radicales en tu vida, si estás batallando con eso y repites una y otra vez lo que no quieres, déjanos decirte que es la misma lucha que tenemos todos. En Romanos 7:9 dice: miserable de mí, porque hago lo que no quiero, porque el pecado mora en nosotros. Y es precisamente por eso que Cristo murió en la cruz, para darnos libertad. El Señor sabe la lucha que enfrentamos día a día. Haznos llegar tu petición por WhatsApp, ya sea en un mensaje escrito o si prefieres grabar un audio o si prefieres llamarnos a la hora que tú lo necesites. Toma nota del número. Es el 811-590-9879. Siempre a sus órdenes cuando usted lo necesite. Y si por alguna razón no tuvo la oportunidad de escucharnos en el horario regular de la radio, estamos en Facebook, YouTube e Instagram. Búsquenos como Suena Familiar. Por favor, suscríbase, dele me gusta y compártalo con sus seres queridos. Familia, somos valiosos y muy amados por Dios. Gracias a todos los que han estado escuchando nuestros programas y los han compartido. Muchas gracias. Y los que nos dejan sus mensajes también, ¿verdad? Leti, muy alentador para nosotros. Sí, la verdad es que nos alienta y se los agradecemos. Estamos con la serie Giro de 180 grados y el tema: el grito de victoria. Marcos 15, 33 al 41, en la Nueva Versión Internacional. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra se quedó en oscuridad. A las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lama sabatini, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca, dijeron: escuchen, está llamando Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una vara y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión, que estaba frente a Jesús, al ver cómo murió, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor, y de José y Salomé.
Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. ¡Qué escena tan perturbadora! Donde el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, había muerto. La crucifixión, usualmente utilizada para exponer a la víctima a una muerte particularmente lenta, horrible y pública, humillante. Los que eran considerados delincuentes y criminales experimentaban esa condenación de dolor y sufrimiento. Esta es la última escena, una escena tan terrible que el mismo cielo se oscureció inexplicablemente, de las 12 a las 3 de la tarde. Algo muy relevante considerando que es la hora que el sol está en línea recta hacia la tierra, mostrando que hasta la naturaleza no podía soportar el ver lo que estaba sucediendo. En esa condición, Jesús profirió el terrible grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús expresa toda la desolación del Mesías, Hijo de Dios, que estaba afrontando el drama de la muerte, una realidad totalmente contrapuesta al Señor de la vida. Hay un misterio en ese grito que no podemos sondear. Puede que fuera que Jesús había tomado sobre sí esta vida nuestra, había realizado nuestro trabajo y llevado nuestras tentaciones y soportado nuestras luchas. Había sufrido todo lo que la vida puede imponer. Había conocido el fallo de sus amigos, el odio de sus enemigos, la malicia de sus adversarios. Había experimentado el dolor más agudo que la vida pueda ofrecer. Hasta ese momento, Jesús había pasado por todas las experiencias de la vida, excepto una. No había conocido las consecuencias del pecado. Así es. Ahora bien, si hay algo que haga el pecado, es separarnos de Dios. El pecado pone entre nosotros y Dios una barrera realmente infranqueable. Así es. Esa era la única experiencia humana por la que Jesús no había pasado nunca, porque Él nunca pecó. Así es, Leti, el dolor de llevar el pecado es lo más horrible que Él pudo sentir. Ese sufrimiento físico, Jesús lo soportó, pero el dolor de llevar la culpa de nuestro pecado, Jesús, Leti, era y es perfectamente santo. Aborrecía el pecado con todo su ser. El pensamiento del mal, del pecado, contradecía en todo su carácter mucho más que nosotros. Sin embargo, en obediencia a su Padre y por amor a nosotros, llevó sobre sí todos los pecados de los que un día seríamos salvos. Es decir, nosotros, Leti. Qué maravilloso es saber que el Señor, por amor a usted y a mí, sufrió todo lo que sufrió. Fue a la cruz. Pero más que el sufrimiento físico, quiero hacer hincapié que usted vea que el peso del pecado, toda la ira de Dios iba sobre él. Y por su llaga hemos sido curados. Llevar sobre sí todo el mal contra el que su alma se rebelaba, creaba una profunda repulsión en lo más hondo de su ser. Todo lo que él aborrecía más profundamente fue vertido por completo sobre él. Puede ser que en ese momento le sobreviniera esa experiencia, no porque hubiera pecado, sino porque a fin de identificarse totalmente con nuestra humanidad, tenía que pasarla. En ese momento inflexible e inexorable, Jesús se identificó real y totalmente con el pecado humano. Aquí tenemos la paradoja divina. Jesús supo lo que era ser condenado por el pecado que nosotros merecíamos. Y esa experiencia debe haber sido incalculablemente agonizante para Jesús, porque Él nunca había conocido lo que era estar separado de Dios por esa barrera que nos menciona Leti.
Por eso Él puede comprendernos en cualquier situación que nos encontremos. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, aclarando, pero sin pecado. Por eso no tenemos por qué tener nunca miedo de acudir a Él cuando el pecado nos deja incomunicados con Dios, cuando perdemos esa comunión con Él, porque Él lo ha pasado, puede ayudar a los que lo estén pasando. Es decir, el peso del pecado, no que Él haya pecado, aclarando. No hay cima de experiencia humana que Cristo no haya experimentado. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, es decir, a nosotros, Leti. Marcos 15:33 al 41 dice, hubo un gran grito. Tanto Mateo 27:50, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Como Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Se refieren a Él. Juan no menciona, pero nos dice que Jesús murió después de decir consumado es. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra consumado puede tener diferentes significados dependiendo del contexto en el que se usa. Algunos de los significados son los siguientes. 1. Que su oficio o especialidad ha acreditado cierto grado de experiencia o perfección. 2. Que se ha realizado por completo. 3. Llevado a su fin completo y perfecto. 4. Llevar a cabo totalmente algo. Y 5. Misión cumplida. Salvación efectuada. Rescate pagado. ¿Qué quiere decir esto, Rebeca? Que nosotros no tenemos por qué hacer ningún sacrificio, porque el sacrificio de Jesús fue más que suficiente. A nosotros nos toca creer y obviamente obedecer, andar en su camino. Pero sacrificio, de que yo me tengo que sacrificar para hacer algo, para encontrar salvación y perdón de pecados, eso sería como invalidar lo que el Señor hizo en la cruz. Así es, que fue muy valioso. No necesitamos nada más. Sacrificios no, Él lo hizo. En el original esto sería una sola palabra y esa única palabra fue el gran grito, consumado. Jesús murió con el grito de triunfo en sus labios, su tarea cumplida, su misión realizada, su victoria ganada. Amén. Después de la terrible oscuridad, se hizo de nuevo la luz. Jesús volvió a Dios a la diestra de su Padre. Recuerda la oración del Señor en Juan 17:5 que la semana pasada dijimos, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay 3 eventos, Leti, que los menciona la palabra. Primero, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Tú tienes ahí un ejemplo que darnos de los caballos, ¿verdad? Esa cortina nos separaba del lugar santo, del lugar santísimo del templo. Hebreos 9:2 y 3. El hecho es que esto fuera de arriba abajo, significa que Dios es quien rasgó la gruesa cortina. No fue cortada desde la parte de abajo por hombres. Del cielo a la tierra, Rebeca. Así es, me encanta eso que dice el de ti. Dios mostraba así que el camino de acceso a su presencia estaba disponible para cualquiera, no solo para el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que así lo menciona en Hebreos 4:14 y 16 y 10:19 al 22. Otro evento muy importante, al morir Cristo, ocurrió un fuerte terremoto que partió las rocas. Mateo 27:51. Verdaderamente la muerte del Señor fue un verdadero cataclismo que conmovió la tierra y tuvo repercusiones que afectaron incluso a la creación. Y 3. Fue registrado únicamente por Mateo. Los sepulcros de muchos justos, esto viene en el versículo 52, fueron abiertos de ti. Imagínate. No, tremendo, ¿verdad? La naturaleza dando muestras de lo que
el Señor estaba permitiendo para que la gente pues viera que realmente era el Hijo de Dios. Y es que fíjate, Rebeca, que durante el tiempo de la vida de Jesús, el templo en Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía. Así es. Este era el lugar en el que se llevaban a cabo los sacrificios de animales para el perdón de los pecados del pueblo, y también ahí se hacía la adoración. Estrictamente de acuerdo a la ley de Moisés, que era seguida fielmente. En Hebreos 9 del 1 al 9 nos dice que el templo había ese velo, como tú nos compartes, que separaba el lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios del resto del templo donde moraban los hombres o donde podían entrar. Así es. Esto significaba que el hombre estaba separado de Dios por el pecado. Esto viene en Isaías 59, 1 y 2. También encontramos que dice que solamente el sumo sacerdote tenía permitido pasar tras el velo una vez al año. Entraba a la presencia de Dios por todo Israel y hacía expiación por los pecados. Esto también lo encontramos en Éxodo 30:10 y en Levítico 9:7. Fíjate, Rebeca, el sacerdote podía entrar una vez al año. Nosotros podemos entrar las veces que quieras. 24/7. Por medio de Cristo. Así es. Pero fíjate, para entrar el sacerdote debía tener una preparación perfecta y escrupulosa, bien determinada. Solo cumpliendo totalmente con todos los requisitos podía entrar detrás del velo sin morir, ya que si no estaba preparado como se debía, moría el sacerdote. Y fíjate, Leti, que les ponían en el tobillo un cordel porque con unas campanitas. Sí, porque si no, si moría o algo, no podía entrar otro, o sea, lo jalaban. Lo jalaban con el cordón, sí. Y el sacerdote traía unas campanitas en su túnica para que mientras el pueblo afuera oía el sonido de la campanita es que estaba vivo. Si se dejaba de oír es que había muerto. Entonces con ese cordón que estaba atado, lo jalaban hacia afuera. Porque nadie más podía entrar si no tenía las características que menciona ahí Levítico. Imagínate, ¿verdad? Todo lo que se requería para poder entrar a la presencia de Dios. Así es que se asume que este velo, fíjate, hablando del velo, tenía una altura de cerca de 18 metros. Wow. O sea, altísimo. Y un espesor de 10 centímetros. Con estas características, era imposible rasgarlo. Ni 2 caballos atados a cada extremo lo podía rasgar. El que el velo se haya rasgado simboliza que el sacrificio de Jesús y el derramamiento de sangre fue una expiación suficiente por los pecados, y lo más maravilloso de esto, Rebeca, para siempre. Amén. Para siempre. Consumado no hay es. Más sacrificios. Consumado es. Y bueno, yo me emociono. Desde ese momento significa que el camino para llegar al lugar santísimo fue abierto para toda la gente de todos los tiempos, la pasada, la presente y la porvenir. Amén. Y no nada más para los judíos, sino también para los gentiles. En un sentido, el velo era el símbolo de Cristo mismo, como el único camino hacia el Padre. Eso viene en Juan 14:6. Ahora, Cristo es nuestro mayor sacerdote supremo. Así es. No hay más. Sumo sacerdote, sí. Y como creyentes de su obra terminada, perfectamente y suficientemente terminada, nosotros participamos de su sacerdocio. Nosotros podemos entrar ahora en ese lugar santísimo por Él, solamente por Cristo. En Hebreos 10, 19 y 20 dice que los creyentes podemos entrar confiadamente a su santuario por Cristo, Señor y Dios nuestro. Amén, dice, entrar confiadamente hasta el trono de su gracia, hasta allá. ¿Y ahí qué más dice? A ver, para alcanzar misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Así es que no hay pretexto, podemos entrar. Así es. Tenemos esa libertad para entrar en ese lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Amén. A través del velo. Esto es su carne, su sangre, sí. Aquí vemos la imagen de la carne de Jesús, rasgada por nosotros. Así es. La rotura del velo de arriba a abajo es un hecho histórico. Así es. El profundo significado de este evento es explicado con gloriosos detalles en Hebreos. Lea Hebreos. Sí, vale la pena leerlo. Estas cosas eran sombra. Todo eso, el terremoto, la oscuridad. Bueno, ahorita seguimos lo demás.
Todo eso era sombra por lo que estaba por venir, Rebeca. Así es. Son cosas maravillosas y tremendas que solamente el Señor puede hacer y nos da esa bendición. Y todas ellas nos guiaban hacia Jesucristo. Todo inclinaba hacia Jesucristo. Él era el velo hacia el lugar santísimo. A través de su muerte, todos los creyentes tenemos ahora libre acceso a Dios. Libre acceso a Dios. Grábenselo. Ustedes pueden acudir con toda libertad y seguridad que el Señor los va a recibir. El velo en el templo era un recordatorio constante de que el pecado mantiene a la humanidad apartada de la presencia de Dios. Es por eso que la ofrenda del pecado fuera ofrecida anualmente y otros innumerables sacrificios repetidos diariamente. Tenía como propósito demostrar que el pecado no podía verdadera y permanentemente ser expiado o borrado por meros sacrificios de animales. Fíjate, Leti, algo importante, porque los sacrificios de los animales cubren nuestros pecados, pero el Señor es el Cordero de Dios que quita, no los cubre, los y eso quita. De los animales era constante, anual y a todos los días. Si lo vemos en la palabra en el Antiguo Testamento, era uno de sacrificios de animales y de cosas. Un ceremonial laborioso. Y tenía que ser constante. En cambio, con el Señor Jesucristo fue una vez y para siempre. Amén. El sacrificio de Jesús era expiado o borrado para siempre, como decimos, porque los animales eran nada más momentáneos. Cubrían. Jesucristo a través de su muerte quitó las barreras entre Dios y el hombre. Y ahora podemos acercarnos a Él confiadamente. Hebreos 4, 14 y 16. En Juan 14, 9, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y fue precisamente en la cruz donde podemos ver con mayor claridad el amor de Dios. Así es. Ese amor tan inmerecido, porque Él lo hizo por nosotros. En nuestra propia experiencia como creyentes, conocemos de la angustia que sentimos cuando sabemos que hemos pecado. ¿No es así, Leti? Pues debería de ser, Rebeca. Debería de ser. Muchas veces pudiéramos pensar que eso pasó hace mucho tiempo, que nosotros no tenemos nada que ver, pero la verdad es que sí. Ahí el Señor nos estaba viendo a nosotros. Estamos representados. Y sabía que la única manera de tener esa comunión, esa reconciliación con el Padre era a través de su sacrificio. Así es. Entonces, fue por nosotros, Rebeca. Así es. Fue por nosotros. Ese peso de la culpa nos agobia el corazón y hay un sentimiento amargo de separación de todo lo que es bueno y la conciencia de un sentimiento muy profundo de algo que no debería ser. Es algo que nos debe de doler. Así es. Nos debe doler no hacer algo mal a nuestro prójimo, sino el saber, claro que también es importante saber que le estamos fallando y ofendiendo al Señor. Eso es lo que más nos debe de doler. Porque entre más lo conocemos, más leemos su palabra, más crecemos en santidad como hijos de Dios, más intensamente sentimos esa instintiva repulsión contra el mal, Leti. Eso debería ser. Así debería de ser. El Espíritu Santo mora en nosotros y Él es el que nos redarguye, el que hace la obra en nosotros, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Así es. Humanamente es imposible, Rebeca. Definitivamente. Es el Espíritu Santo haciendo la obra en nosotros. Así es. Ahora, cuando vemos Romanos 2:16 que nos dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio, porque va a reclamar a su Hijo, porque el costo fue muy alto. Sí, lo sabemos. Bastante alto. Entonces ahora nos va a reclamar a Jesucristo. ¿Qué hiciste con mi Hijo? ¿Verdad? Porque Él te conoce. ¿Y qué cuentas vamos a dar, Rebeca? Así es. Ahora, podemos decir que amamos al Señor, ¿verdad? Pero ¿cuál es la mayor adoración? La obediencia. ¿Y qué dice? Todo aquel que me ama, guarda mis mandamientos. Amén. Si decimos realmente que lo amamos,
Debemos de ser obedientes. Y ¿sabes qué? No es porque sea un Dios castigador o porque salga el látigo. O no nos vamos a ganar el cielo con la obediencia, porque es la obediencia de Cristo lo que nos hace ganar el cielo. La fe en lo que Jesús hizo en Amén, la cruz. así es, lo que Él hizo. Pero sí es una muestra del amor que le tenemos cuando nosotros realmente nos rendimos a sus pies y decimos, Señor, no es lo que yo quiero, no es lo que a mí me gusta. Yo quisiera vengarme, yo quisiera hacer esto o lo otro, sino voy a hacer lo que tú me dices. ¿Y sabes por qué, Rebeca? Porque el Señor guarda nuestro corazón y Él quiere que nosotros seamos sanos, seamos limpios, que no alberguemos cosas que nos separan de Dios, porque todo eso nos separa de Dios. Verdaderos adoradores, ¿verdad? En espíritu y en verdad. El que me adora en espíritu y en verdad, ese es un verdadero adorador. Gracias una vez más, familia, por quedarse con nosotros hasta el final. Nos despedimos de ustedes bendiciéndoles siempre a usted y a sus seres queridos. Tenemos motivo suficiente de estar llenos de gozo. Amén. Porque somos más que vencedores en Cristo. No por nuestros méritos, en Cristo. Por los méritos de aquel que nos amó. El Salmo 34, 1 al 8 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Por favor, no se pierda el programa del próximo lunes con el tema Apariciones de Jesús resucitado. Qué precioso. Amén. El Señor les bendiga. Muchas gracias. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.